Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Te saludo desde Barcelona. Se acabó mis vacaciones, mi época de gloria. Muy bien. Mi querido Aries, cariño, te saludo desde Barcelona, por eso que estoy tan abrigado. He pasado del verano al frío, pero bueno, a mí me encanta el frío también, le soy sincero, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, mi querido Aries. El video quizás no va a ser tan largo, pero va a ser intenso, cariño. Te saludo desde Barcelona. Hemos vuelto. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón, Aries. Muy bien, cariño. Muy bien. Es muy curioso, Aries, porque una de las primeras imágenes que yo he visto con el primer campanazo, cariño, es como si estuvieras envuelta o envuelto lo que es en una capa, pero esa capa es negra. No sé si a lo mejor estás sintiendo algún tipo de dolencia o me dices, Richard, estoy un poco cansado, cansada. Pero también he podido ver lo que es un ángel, como que está interviniendo, cariño. Puede ser también las energías, Aries, ¿vale? Ten mucho cuidado a quienes de repente vamos a suponer un ejemplo, ¿vale? ¿Con quiénes te relacionas? A veces cuando una persona está pasando por un mal momento y tú de repente te acercas, lo das lo que es un abrazo con toda la buena intención, puede ser que muchos de vosotros absorben esa energía y por eso que tú te sientes un poco cansado o cansada también. Es muy importante que cuando tú estés pasando por esa situación, al menos para descartar, te hagas la limpieza del huevo, ¿vale? Más adelante voy a hacer lo que es un sorteo con la piedra de la lumbre, especialmente para los países en los cuales les cuesta encontrar este tipo de mineral. Perú no, lo siento, porque en Perú está barato, le he traído de Perú. Muy bien. A ver, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. A ver, cariño, ¿qué está pasando? ¡Uy, cayó una carta! No me he dado cuenta. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. El hilo de la vida, ¿vale? Para muchos de vosotros esto está relacionado posiblemente con comunicaciones, como también con la familia o una persona muy cercana a ti. O de repente te está pasando, Aries, esto lo pasa mucho a mi madre, cuando uno de sus hijos, ya lo voy a relacionar con la imagen que yo he visto con el manto negro. Cuando algunos de sus hijos se van a enfermar, sienten como una dolencia en el pecho. Esto lo pasa mucho lo que es a mi madre. Entonces, lo que está pasando en tu vida está relacionado, puede ser el hilo de la vida, sentimientos con tu persona especial, con tu pareja, con tu ex o con tu persona especial. Pero también puede ser con personas que están lo que es en la distancia o simplemente los hijos. ¿Por qué no? Porque tenemos el hilo de la vida. El otro mensaje, vas a recibir algún tipo de llamada o de mensaje o de repente una carta de una persona que está fuera, no está cerca, no está lo que es en tu zona de confort o comunicaciones a través de teléfono. Richard, lo tengo cerca, Richard, pero me ha llamado. Pues ya está, ese es el mensaje. El signo de Piscis va a estar muy fuerte lo que es en tu vida o una persona de elemento agua. Vamos a continuar, corazón. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Dice, jardín eterno, deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea en la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal, mi querido Aries. Entonces, cariño, tienes que hacer caso de tu intuición. Lo que te está diciendo tu intuición en este momento, esa es la respuesta. En cualquier aspecto, no todo tiene que ser amor. A lo mejor de repente en tu trabajo, en un proyecto, en una firma, en la familia, en tu entorno. Richard, presiento que no sé por qué presiento que a mi hija, mi yerno, Richard, el que no lo paso, Richard, sí, ay por Dios, es que encima es horroroso, Richard, yo quiero algo mejor para mi hija o para mi hijo. Siento que lo está engañando. Pues entonces haz caso de tu intuición. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué me quiere decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude
Y no me digas que no es así. Ay, Richard, no todos odiamos a los yernos. Por Dios. A lo mejor de repente es tu quinto hijo, pero cuando son primerizos, cariño, si no, cuéntalo a mi familia. Por Dios. A ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué nos dice. En el tarot de la New tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, cariño. Siento, mi querido Aries, que hay una persona que te ignora, cariño, corazón, o simplemente puede ser de que tú has terminado lo que es una relación y tú me dices, Richa, parece que no sintiera, parece que no tiene sentimiento, no tiene alma, me ve que estoy llorando, me ve que estoy sufriendo por esta persona, o lo escribo y me ignora. No eres la única, cariño, no eres el único, a mí también me ignoran. Es esto, corazón, porque mira, si tú te fijas, aquí hay un personaje que está sentado encima prácticamente de un cadáver, y este personaje, cariño, mira lo que es al otro lado, no está pendiente de este personaje que se está ahogando o que está ahogado en estos momentos. Siento, mi querido Aries, que hay una persona que a ti de repente te sorprende, que me dice, Richard, no puede ser que de la noche a la mañana ha cambiado tanto. No puede ser que a lo mejor de repente no siente nada por mí. ¿Dónde quedó esos cariños, esos abrazos, esas palabras bonitas que me decía? Vamos a ver por qué esta persona te ignora, ¿vale, cariño? ¿Por qué te se la cobra? A ver, corazón, vamos a ver. Me sale lo que es el hilo de la vida, cariño. Entonces, 2 veces te ha salido lo que es el hilo de la vida. ¿Qué está pasando, Richa? ¿Por qué tanto hilo? ¿Sabes por qué, cariño? Posiblemente esta persona que te está ignorando o esta persona que simplemente no te está prestando la atención necesaria. No todo tiene que ser amor, a lo mejor es familia, un amigo, una amiga. Esta persona, cariño, está en contacto con una persona muy especial de su pasado o una persona que es muy importante en su vida. Por eso que esta persona, cariño, está entretenido o entretenida también, porque me volvió a salir lo que es el hilo de la vida. Es esto, cariño, por eso que te ignora. A ver, vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. O simplemente este personaje puede ser que está lo que es en un compromiso, ¿vale? O lo que es en una nueva relación. Pero bueno, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Dice, amor verdadero, aquí está el amor de su vida. Mientras que tú estás sufriendo por esa cucaracha que está lo que es en la distancia, cariño, o esa persona que te ignora, hay otro personaje que lo tiene cerca y que siempre está pensando en ti. A lo mejor de repente es muy detallista, pero como tú estás pensando en el Kevin, lo ignoras, cariño, ¿vale? Y esto también está relacionado para solteros y solteras, o simplemente si tú no tienes pareja. Hay una persona muy cerca en tu entorno, haz memoria, observa, guapa, guapo, esta persona tiene un sentimiento muy fuerte por ti. Pero vuelvo a decir, cariño, es así, lo que no nace, no nace, ¿no? Mientras que tú estás sufriendo por el Kevin, encima no sé qué lo has visto, porque es horroroso, cariño. No cabe duda que el amor nos vuelve ciego, sordo y mudo, de verdad. A ver, vamos a continuar. ¿Qué más me quiere decir, cariño? La carta también del 10 de copas. Y cierras con la carta del as de copas, cariño. Solteros y solteras, corazón. Siento que aparece una persona en tu vida, ¿vale? Esta persona no es una persona que está cerca. Richard, ¿será mi vecino? No, no es tu vecino ni tu vecina, cariño. ¿Será mi amigo del colegio? No, cariño. ¿Será mi jefe? No, corazón. Es una persona que viene de afuera. ¿Por qué? Porque está cerca del hilo de la vida, cariño. Mientras que tú estás sufriendo por la carne nacional, un internacional, cariño, te va a dar la visa, un nórdico. Por Dios. Es una persona que viene de afuera, ¿vale? Entonces prepárate, cariño, ve al spa. Tienes que estar así, peladita y peladito, corazón, porque cierras con la carta de las de copas, cariño. Una persona que viene de afuera. O a lo mejor de repente ya has conocido a una persona que está de paso por las vacaciones. Ya ha habido química, ha habido feeling, ha habido flow con este personaje. Vamos a continuar, cariño. ¿Qué más me dicen? A ver.
Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos, la carta del Mago y tenemos lo que es la carta del 9 de Pentáculos, cariño. Ay, por Dios, es que siempre es así, siempre es así. Es que sinceramente, yo no sé cómo vas a terminar tú, guapo, guapa. Siento, corazón, que ahora que una persona vuelve lo que es a tu vida, una persona que tú has estado esperando hace mucho tiempo que te diga algo, que se ponga en contacto o que simplemente te deje de ignorar, este personaje, cariño, pues ahora simplemente va a estar como los gallitos. Va a ver de que tú estás comiendo otra carne o que otra persona está interesado en ti, cariño, y este personaje se pone en contacto contigo y busca otra vez la reconciliación. Entonces, cariño, tu historia va a ser peor que la Rosa de Guadalupe. Muy bien. Vamos a ver economía, ¿qué más me quieren decir? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A ver, cariño, economía, que no todo es amor, guapa. Economía, ¿qué nos quieren decir? Guapo. A ver, economía, economía, economía. Economía, mi querido Aries, ¿qué me quieren decir? Me sale lo que es la carta del paje de bastos, me sale también lo que es la carta del 3 de copas y cierras con la carta de la emperatriz. Vale. Yo lo que veo aquí, mi querido Aries, siento que posiblemente tú has estado tocando puertas o vas a empezar a tocar puertas para poder encontrar lo que es un trabajo. O de repente has estado hablando a alguien de un proyecto, de un trabajo. Lamentablemente, cariño, las cosas no han sido fáciles o no están siendo fáciles. A lo mejor de repente me dice Richard, estoy postulando, no me dan esa opción, toco puertas, no encuentro ese trabajo, pero muy pronto, cariño, una persona viene a apoyarte o simplemente a creer en ti, lo que es en tu proyecto, en tu sueño. Cierras con la carta de la emperatriz, entonces, corazón, prepárate, ¿vale? Prepárate. Se acaba tu mala racha, lo que es en la parte económica. ¿Por qué te digo que tú de repente has estado tocando tantas puertas o simplemente has estado intentando tener un proyecto? Porque si te das cuenta, esta carta está fuera de la lectura, está fuera. Pero sin embargo, aquí hay una persona, cariño, hay un grupo de personas, perdón, que te vienen a apoyar, porque son terceras personas. La carta de la emperatriz, cariño, que empiezan a creer en ti, mi querido Aries. Entonces, corazón, no todo está perdido, ¿vale? Alguien te va a echar la mano, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. A ver, cariño. Me sale lo que es la carta del 7 de espadas, cariño. Siento que muchos de ustedes tienen que empezar a recuperarse, ¿vale? A lo mejor de repente están pasando por una ruptura, a lo mejor de repente algo te ha decepcionado, pero cariño, tu historia no está perdida, tienes que recuperar fuerzas. Sé que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, me siento débil, me siento cansado, cansada de esta situación, pero cariño, siento que al final vas a ver lo que es la luz. Fíjate muy bien en esta carta, si te das cuenta aquí ha habido un destrozo, ¿ves? Y aquí hay un personaje que se está arrastrando, parece un muerto viviente, pero al fondo, cariño, está la luz. Entonces, aunque no tengas fuerzas, aunque no tengas ganas de continuar, tienes que continuar, mi querido Aries, ¿vale? Entonces, corazón, arriba las pilas, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchos de vosotros no sé por qué siento que han tocado fondo o simplemente estás de repente desmoralizado, desmoralizada. Y eso es, cariño, una energía negativa. Si tú continúas de esta manera, al final prácticamente se vuelve más fuerte esa mala energía y luego cuesta salir de esta situación. La letra Q, la letra Z, la letra U, la letra L. Muy bien. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Aries, Aries, Aries. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Vas a elegir uno de ellos. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio, cariño. Richa, por Dios. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Aries. Vamos a ver las características, cariño. A ver qué me quieren decir. Vamos a ver.
La carta de la sota de bastos. Siento corazón que muchos de vosotros van a empezar algo nuevo, desde cero, cariño, vas a resurgir como el ave fénix, con una persona de elemento fuego. Puede ser Leo, puede ser Aries, puede ser también lo que es un Sagitario. Esta persona es de piel blanca o piel trigueña también, cabello negro o cabello castaño, pero puede ser que el cabello se lo pinte. Están en un lugar donde posiblemente el clima es un poco inestable. Puede ser que está haciendo mucho viento o hace frío también. Puede ser que muchos de ustedes viven cerca de la costa o en un lugar árido o simplemente lo que es en una isla. Para muchos de vosotros también quizás coincides con esta persona en un centro deportivo o también puede ser en una escuela o en tu mismo trabajo. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de la reina de espadas. Existe una persona que se ha ido enojado de tu vida o simplemente entre vosotros no hay contacto. Esta persona, cariño, está un poco a la defensiva, pero sin embargo siempre piensa en ti. Puede ser que muchos de vosotros han herido su ego. Puede ser de piel blanca como también de piel trigueña. Cabello largo, negro, algunos de ellos tienen canas, también puede ser cabello castaño, pero tienen canas. Es una persona que ha hecho un viaje a un lugar donde actualmente está haciendo frío, cariño, ¿vale? Vamos a ver, a lo mejor es Europa, Estados Unidos o un lugar que hace frío. La carta de la luna, cariño. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están teniendo problemas o discusiones con la familia, incluido pareja o de repente padres o hermanos. Personas especialmente que pueden ser de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer, me dicen, ¿vale? Dentro de 28 días, esta situación se va a solucionar o simplemente vas a encontrar la respuesta que tú estás buscando. Espero que te haya gustado esta lectura. Personas de piel blancas, algunos tienen lo que es el cabello rojo o rubio, natural o pintado. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.